En el capítulo anterior nos demostraron cómo a través de un abrazo emotivo, Vander logró reconocer a sus dos hijas. Jace se encuentra en un estado raro en el que parece que vio algo que lo perturbó y desea acabar con ello. Singed se unió a Ambresa y Caitlyn, y con todo eso puesto sobre la mesa, se hacen más grandes los rumores sobre que existe un heraldo en los lugares más recónditos de Sound, un curandero que es capaz de hacer milagros y arreglar a todas aquellas personas que se han convertido en puro sufrimiento. Es ahí donde existe una conexión bastante impresionante de unir dos tramas que nos han llenado de dudas durante toda la serie. La trama de Víctor junto con la de ambas hermanas y el desesperado intento de que las ayuden con su padre. Esto es el mensaje oculto en el patrón. Qué buena onda verte de nuevo por acá con otra review resumen de otro episodio de Arcane. Recuerda que ya tenemos todas las reacciones a la serie completa y ya estamos a nada de terminar de subir las reviews de cada episodio de la serie. Por lo cual, activa las notificaciones para no perderte la crítica final de esta temporada 2. Pero mientras tanto, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu momento favorito emotivo de este acto número 2? Ya que el día de hoy lo despedimos con este video, cualquiera que sea tu opinión la estaré leyendo y respondiendo, como siempre, en la caja de comentarios. Luego de los acontecimientos de Jace y la reconciliación de las hermanas, Vander, Jinx, Vi e Isha se acercan al Heraldo donde se encontraba Víctor, no sin antes mostrarnos el antes y después del intro con dos pequeñas escenas en donde muestran el pop de Víctor cuando Jace acabó con Salo y el entrenamiento que está teniendo Caitlyn con Ambresa, a quien poco a poco la está tratando de hacer a su semejanza y con sus ideales. Sin embargo, Singed le dice que logró rastrear a la bestia y Ambresa decide preparar las tropas para ir tras ella. Jinx y Vi deciden dejar sus armas, ya que se les advierte que es un lugar de paz, y entran para ver cómo Víctor ya ha sido capaz de cambiar todo lo que era antes ese lugar, a convertirlo en un lugar que a primera instancia pareciera próspero y feliz, colorido y pacífico. Finalmente, las hermanas llegan con Víctor, primera interacción entre ellas y él, para que intente curar a Vander. Víctor intenta entrar a su mente como lo hizo con los anteriores súbditos, que ya posee. Sin embargo, con esta bestia, mitad Vander, mitad Warwick, es diferente. Pareciera en un principio como si su poder lo superara, y que aún no entiende del todo cómo poder ayudarlo. Con ello, Víctor le dice a Vi que lo puede ayudar con la condición de que esté amarrado, ya que ha visto lo que es capaz de hacer. Jinx no cree en él. Piensa que simplemente se trata de un charlatán, una simple galleta de la fortuna. Sin embargo, Víctor le responde que también sabe lo que es capaz de hacer ella, y que si utilizara todo su ingenio para crear en lugar de destruir, podría ayudar para bien al mundo. Con ello, Víctor y Sky, su parte buena de la conciencia, intentan ayudar y adentrarse en la conciencia precisamente de Warwick Vander, entendiéndolo a fondo y tratando de comprender su historia. Cómo mantener la parte humana y sacar a la bestia. Así, con una bestialidad de paisajes y escenarios para representar el subconsciente de la mente, y como Víctor es capaz de día con día tratar de entenderlo mejor, siendo la criatura con la que más ha batallado. Por eso muestra tanto interés para también potencializar y entender mejor sus poderes y lo que es capaz de hacer. Isha ayuda en lo que puede, mientras que Vi y Jinx pasan un tiempo recordando la nostalgia de cuando estaban juntas, poco a poco reforzando nuevamente su lazo como hermanas a través de pequeños diálogos. Mientras tanto, Ambresa ya se encuentra fuera del Heraldo y quiere entrar por la fuerza al lugar de paz. Sin embargo, Singed le explica que conoce a Víctor y que ambos comparten ideales científicos. Quizás él puede hablar con él pacíficamente para tratar de negociar. Ambresa accede y Singed logra hablar con Víctor, quien ve sus intenciones para lo que necesita a Warwick. En este caso, quitarle su humanidad para revivir a su hija. La parte buena de Víctor aún está presente y este se lo niega, advirtiéndole así de alguna manera a Singed a Víctor que tenga cuidado porque si él muere, todos se van con él, no prosperando así la charla barra negociación y el doctor regresando con Ambresa. Vi nota algo extraño en este tipo y lo sigue, tratando de descubrir la base de las fuerzas militares de Noxus. En eso, Caitlyn la intercepta, pensando que es un intruso, ya que no conocía esta versión gótica de Violet. Sin embargo, al verla, evidentemente no la puede golpear, la reconoce y critica su nuevo look. Vi le responde de la misma manera, sin embargo, agregándole la palabra que en un principio la enamoró.
Cupcake, brillándole los ojos nuevamente a Caitlyn en otro de los aspectos de la serie de decirnos mucho con poco. La llama se muestra aún viva y más las dudas que Caitlyn tiene con Ambresa. Esta le hace caso a su corazón y le cuenta la verdad a Vi de lo que quieren hacer, el ataque que tienen pensado contra el Heraldo. Vi le cuenta lo de Vander y que está tratando de salvar a su padre, y ambas acceden a planear una estrategia para traicionar a Ambresa. Caitlyn capturando a Vi y llevándosela a la líder de las fuerzas Noxus para que ésta elogie así a Caitlyn y dejar a ambas solas en esa base, con Vi supuestamente amarrada. Sin embargo, Caitlyn ya le había dado un arma para neutralizar a Ambresa. Mientras tanto nos muestran que Jace ya llegó al Heraldo también, con su martillo, y este está a punto de llegar al lugar donde se encuentra Víctor. Jinx le dice a Aisha que recupere las armas que le quitaron en la entrada, y lo consigue con éxito, mientras que ambas ven como Singed se acerca a Warwick para robarle lo necesario para quitarle su parte humana. No obstante, Caitlyn llega a tiempo para dormir a Singed ante una Jinx e Isha confundidas, ya que no esperaban que Caitlyn estuviera de su lado. Rictus, quien fue enviado a escondidas por Ambresa para ver el comportamiento de Caitlyn, ataca al Cupcake, descubriendo su traición, y cuando este está a punto de acabar con ella, llega Jinx para salvarla, enfrentándose en un gran 1 contra 1 contra Rictus. Sin embargo, el gladiador demuestra la suficiente destreza como para tener la punta de lanza, que en un momento de duda es suficiente para que Warwick despierte y vea que su hija, Powder, está en peligro. En su conciencia, claro, lo que hace que Rictus no sea rival para la bestia y este proteja a su descendencia. Vi logra llegar al lugar de los encuentros y los tres se funden en un abrazo. Isha se une y logran mostrar la emotividad ante una sorprendida Caitlyn de que por fin todo está volviendo a la normalidad. Jinx recuperando su brillo, Vander con sus hijas y Vi reconciliada nuevamente con su hermana luego de casi matarse al inicio de la temporada. Además, con una hermanita extra. Pero como si se tratase de un trueno que apaga la luminosidad y enaltece la oscuridad, Jace logra llegar a donde Víctor, quien, enfocado en su meta de entender a Vander, se sorprende al verlo, el cual no duda y dispara con su martillo para prácticamente dejarlo moribundo y muriendo, lo que causa que toda la mente colmena se ahogue en un grito ensordecedor y perturbador, causando que todos pierdan el control y paz que Víctor les había restaurado, simultáneamente afectando también a Vander, quien se desata nuevamente en una forma en la que ella no recuerda nada otra vez y se ha vuelto más salvaje que nunca. El Dr. Singed había hecho su trabajo, mientras que Jinx, Vi y Caitlyn salieron a ver lo que estaba pasando. Warwick, desatado, logra llegar al momento en que las fuerzas Noxus también estaban ahí, lo que hace que se arme una guerra sin igual entre Vander atacando a diestra y siniestra a todo lo que se mueve. Jinx, Vi y Caitlyn contra las fuerzas Noxus. Ambresa ve que la bestia terminó con la vida de Rictus, mientras que Víctor, en sus últimos momentos, comprende el mensaje oculto en el patrón de la humanidad. El mismo hecho de que siempre existirá la ira y la compasión, el odio y el amor, ya que son dos caras de la misma moneda, lo que nos hace humanos en sí. Aderezándose perfectamente sus pensamientos con las imágenes que vemos en pantalla de una guerra sin igual, lastimando a Vi, Caitlyn tratando de protegerla, Jinx golpeada por un Vander que ya no la reconoce, e Isha presenciando todo ello. En un ataque impulsivo, ella trata de seguir los pasos de su modelo a seguir, Jinx, tratando de ayudar en el conflicto y aplicando todo lo que le enseñó su hermana mayor adoptiva, quien cuidó y estuvo con ella desde el momento en el que nos la presentaron en la serie, con un soundtrack de fondo impresionantemente bien sinergiado con las escenas de flashbacks, recordando los grandes momentos que vivió con Jinx. Isha se acerca a Vander con la pistola de su hermana adoptiva, cargada con tecnología Hextech, y hace un último acto de voluntad en honor a Jinx, por tratar de, en su mente, terminar con el conflicto acercándose a Vander, con un honor y una valentía tremenda, para así dispararle a la bestia y momentáneamente acabar con el conflicto, en una de las mejores y más dolorosas escenas de toda la serie, finalizando con una frase triste pero cierta sobre la humanidad, que Víctor nos deja muy en claro para cerrar otro capítulo de 10 de 10, siendo aquello que mayormente nos inspira la bondad, aquello que también es la causa de nuestra peor maldad.